Buenas tardes para todos ustedes, amados hermanos. Qué gozo, qué placer estar nuevamente aquí, conectados con Dios, pero conectados también unos con otros a través de este medio que Dios nos ha provisto, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado sea Él por toda la eternidad. Y a ustedes, hermanos, les felicitamos, les agradecemos por esa disciplina, por esa constancia para conectarse, para reunirse allí en familia y juntos glorificar el nombre del Señor, aprender de su palabra y estimularnos al amor y a las buenas obras, como su palabra lo dice. Quiero leer el Salmo 112, invitarles, hermanos, que abran la palabra allí en el Salmo 112 y recordar la prosperidad del que teme a Jehová. Recordar qué le espera al que teme a Jehová. Salmo 112 tiene 10 versículos y voy a leer a favor de ustedes, mis amados hermanos. La palabra del Señor dice: bienaventurados o bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tiene temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Señor, en esta hora, Padre bueno, damos gracias a ti por tu palabra que es preciosa, tu palabra que nos recuerda, Señor, las bendiciones que tiene el justo, los privilegios, Señor, lo que tú haces a favor del justo. Y gracias, mi buen Dios, porque nosotros hacemos parte de ese grupo privilegiado, justos, gracias a la obra tuya en la cruz del Calvario, por todos y cada uno de nosotros. Te glorificamos en Cristo, amén. Bien, mis amados hermanos, la invitación ahora es para que cantemos al Señor, para que le alabemos a través de himnos, a través de cánticos que tienen, además de un mensaje importante, también nos inspiran, hermanos, para seguir sirviendo al Señor. Vamos a comenzar cantando este hermoso himno que se llama Yo podré reconocerle. Así que, hermanos, les invito a que usted cante con nosotros. Usted puede seguir la letra allí en la parte inferior de sus pantallas. Pueden observar la letra de estos himnos. Cantemos al Señor, hermanos. Cuando al fin se termine aquí mi vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar, en la otra ribera al Salvador conoceré, su sonrisa bienvenida me dará. Yo podré reconocerle, sus heridas allí contemplaré. Bien podré reconocerle, cuando Cristo en la gloria le veré. Oh,
qué gozo será vivir allí con el Señor y su rostro y hermosura contemplar. Con los santos gozosos en perfecta comunión le adoraré por la eternidad. Yo podré reconocerle, sus heridas allí contemplaré. Bien podré reconocerle cuando a Cristo en la gloria le veré. Por los bellos portales me conducirá Jesús, no habrá pecado ni ningún dolor. Gozaré con los suyos, alabanzas entonar, mas primero quiero ver a mi Señor. Yo podré reconocerle, sus heridas allí contemplaré. Bien podré reconocerle cuando a Cristo en la gloria le veré. Amén. Bendito sea el Señor. Y gracias a Dios por esos hombres que escribieron estas hermosas letras que nos inspiran, hermanos, y que nos animan a seguir alabando el nombre del Señor. Otro hermoso himno que hemos cantado muy a menudo se llama En presencia estar de Cristo. Así que, mis hermanos, vamos a trasladarnos, vamos a imaginarnos cuando estemos en la presencia del Señor. Cantemos. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy no puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso
ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Una de los apartes de este himno dice: cuánto gozo habrá con Cristo. Dice: cuando allí no habrá más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Qué gloriosa esperanza, hermanos. Pero tenemos que recordar que eso sucederá cuando estemos en la presencia del Señor. Cuando estemos allá es cuando seremos libres, mis amados hermanos, de todos esos dolores, sufrimientos. Pero mientras que estemos acá, en este cuerpo, en este mundo, hermanos, estamos sujetos, estamos expuestos y tendremos que sufrir. Tenemos que experimentar situaciones difíciles, situaciones dolorosas como enfermedades, como malas noticias, en fin, todas las cosas que vemos aquí, hermanos. Pero nosotros los cristianos sufrimos temporalmente, porque nuestra verdadera esperanza es gozar por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Por nuestro Señor Jesucristo, que un día murió en la cruz allá cerca de Jerusalén. Quiero que entonemos ese hermoso himno, hermanos. Recordemos, trasladémonos ahora a Jerusalén. Jerusalén la hermosa. Una noche con la luna, Cristo lloraba y contemplaba la ciudad santa. Oh Jerusalén la hermosa, tú que has matado, ¿cuántos te ha enviado mi Padre Dios? Oh Jerusalén, Jerusalén, ciudad de Sión, llora por ti hoy mi corazón. Como el ave al hijo le da siempre protección, vine yo a traerte salvación. Oh Jerusalén la hermosa, tú que has matado, ¿cuántos te ha enviado mi Padre Dios? Y cuando Jesús moría en cruz clavado, al vil malvado él bendecía. Si tú aceptas hoy la sangre que ha derramado, serás llevado a Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, ciudad de Sión, llora por ti hoy mi corazón. Como el ave al hijo le da siempre protección, vine yo a traerte salvación. Oh Jerusalén la hermosa, tú que has matado
Padre Dios. Bien, mis amados, quiero recordarles que ustedes pueden enviar sus motivos de oración, sus acciones de gracia. Lo pueden hacer, hermanos, como de costumbre, ¿no? Y al final, o al estar finalizando ya la transmisión, estaremos leyendo y orando, hermanos, por esas necesidades que ustedes nos van a estar enviando. Así que les animamos a que escriban, mis queridos. Vamos a tener una lectura ahora en el libro de Esther. Vámonos para el Antiguo Testamento, allá el libro de Esther. Vamos a leer el capítulo 3, un capítulo que tiene 15 versículos. Esther capítulo 3. El título que tiene en la Reina Valera es: Amán trama la destrucción de los judíos. Amán trama la destrucción de los judíos. La palabra del Señor dice de esta manera: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablando cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Verso 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos,
jóvenes y ancianos, niños y mujeres. Y en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Amén. Bien, mis amados hermanos, más adelante estaremos volviendo a ese capítulo 3 de Esther. Por ahora vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Y hay un himno muy conocido, muy tradicional: Santa Biblia para mí. Vamos a recordar, hermanos, que la palabra del Señor es nuestro tesoro aquí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy y a quién vine y a quién voy. Reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Muy bien, mis hermanos, gracias al Señor porque podemos cantarle. Y nosotros le cantamos también con mucho gozo, con mucha alegría, porque somos soldados de Jesús. Estamos militando en el ejército de Cristo, en el ejército de nuestro Padre Celestial. Así que vamos a entonar ese himno: soy yo soldado de Jesús. Soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará Dios, nos coronará Dios, nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Lucharon otros por la fe, valiente anhelo ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará Dios, nos coronará Dios, nos coronará. Después de la batalla nos
nos coronará en aquella santación. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará Dios, nos coronará Dios, nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santación. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a prepararnos para escuchar entonces el mensaje de la palabra del Señor. Entonces vamos a disponernos, mis hermanos. Ustedes allí, por favor, tomen la palabra, la libreta de apuntes y, hermanos, con esa reverencia que a los hijos de Dios nos caracteriza, vamos entonces a escuchar la enseñanza de nuestro pastor Darío Ríos, que da con nosotros en este momento. Buenas noches para todos, hermanos. Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Gracias al Señor por estos tiempos que nos permite alabar al Señor a través de estos medios especiales en el cual el Señor así lo ha dispuesto y ha provisto los medios para esto. Bien, vamos a estudiar la Biblia ahí precisamente en el texto que leyó el pastor Marino, en Esther capítulo 3 y asimismo Esther capítulo 4, solamente el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a leer en este momento el capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, donde no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Versículo 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y sus decretos llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Vamos a orar al Señor, dándole gracias nuevamente por su palabra y para que ella hoy nos enseñe qué es lo que tenemos que aprender en estos momentos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde, porque Señor, tú eres y has sido bueno con cada uno de nosotros. Padre Celestial, en este momento que vamos a estudiar tu palabra en el libro de Esther, háblanos, Señor, de tal manera que nosotros podamos entender el propósito para el cual ella es proclamada, y si hay alguna parte en que debemos ser instruidos, animados, fortalecidos, que sea ella, Señor, a través de tu poder. Utiliza a tu siervo en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén y amén. Esther es un libro muy interesante, es una historia precisamente de los judíos. En el capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 27 provincias. Versículo 2 dice que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia. Muy bien, estamos frente al gobierno de un rey que la Biblia lo describe como el rey de Media y de Persia. La cantidad de provincias aparece ahí, 127 provincias. Estamos hablando de un hombre muy poderoso, pero que había tomado cautivo a los hijos de Israel,
al pueblo de Israel. Y habían sido llevados precisamente a esta provincia, a cada una de las provincias, y especialmente también a Susa, capital del reino. Muy bien, ustedes en sus casas pueden leer cómo empieza esta hermosa historia de la Biblia, pero el capítulo 3, entonces, para colocarlos en contexto, el rey Asuero tenía su mano derecha. Su mano derecha era un hombre muy poderoso, aún era considerado como el segundo hombre más poderoso sobre la tierra en aquella época. Su nombre era Amán. Amán, sí, Amán era un hombre de los cuales era más representativo sobre todos, porque aunque todos los, digámoslo así, los príncipes y gobernadores de las provincias debían hincarse cuando el rey entraba, el rey Asuero, el único que no hincaba o se humillaba delante del rey era el mismo Amán. Estaba casi en la misma posición, aunque era el segundo hombre de aquel momento. El primero de ellos era el rey Asuero. Muy bien, los judíos habían sido traídos de su tierra, exiliados, habían salido exiliados de su tierra y habían sido traídos precisamente a Media y Persa, a la capital y a cada una de las provincias. Y entonces en el capítulo 3, hermanos, encontramos que frente a aquellos dos grandes poderosos, debían, todas las personas cuando estos hombres pasaban, debían hincarse, debían humillarse delante de ellos. Pero dice la Biblia, como se acabó de leer hace unos momentos, que cuando aquel hombre Amán pasaba por el reino, todos los servidores de la corte del reino se humillaban ante aquel hombre, ante Amán, menos Mardoqueo. Dice la Biblia literalmente en el versículo 2, el capítulo de Esther, el capítulo 3 de Esther, dice: pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de Amán. Esto hizo que Amán, entonces, el versículo 5 dice: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Ahora la pregunta es: ¿por qué Amán no se arrodillaba ni se humillaba delante de aquel hombre? El versículo 5, la última palabra es la respuesta: porque era judío. Pero especialmente, hermanos, la palabra judío no se hace referencia ahí a la nacionalidad de él, aunque también hace relación en que era nacionalidad judía, sino que habla especialmente de sus convicciones judías, hermanos. Aquel hombre, Mardoqueo, tenía una convicción plena de que al único ser que había que humillarse y arrodillarse era delante de Dios. Y este hombre no negoció eso. Este hombre no se llenó de miedo, de pavor ante aquel poderoso hombre Amán, sino que mantenía su convicción y su posición firme, aunque esto lo iba a llevar precisamente, hermanos, a consecuencias bastante difíciles. Lo iba a llevar a una situación bastante difícil, de la cual aquel que es más poderoso, nuestro Dios, el Dios de estos hombres, el Dios de Mardoqueo, el Dios de Esther, los iba a librar. Y la pregunta con que quiero empezar, hermanos, es: ¿cuán convencidos estamos usted y yo de mantener nuestra obediencia y nuestra sumisión a Cristo antes que ganar el favor de los hombres? Los que estuvieron conectados el jueves, hablábamos de un hombre también muy poderoso llamado llamado Naamán, y que aquel hombre poderoso Dios tuvo que humillarlo porque no quiso aceptar lo que Dios quería hacer con él, pero al fin y al cabo aquel hombre reconoció su humillación y recibió el milagro de la sanidad de su lepra. Pero hoy estamos hablando de un hombre sin temor a Dios y con un odio y con quería enfocar todo su odio y cómo detestaba al pueblo judío a través de lo que vamos a estudiar hoy. ¿Sabe, mis amados hermanos, que precisamente Dios permite las dificultades en nuestra vida para saber qué convicciones hay en nuestro corazón, pero sobre todo convicciones que hablan acerca de Dios? Las convicciones que tenemos acerca de nuestro Dios. Estaba leyendo hace días una ilustración acerca de esto, y en cierto pueblo había una pequeña iglesia con algunos hermanos. Hablamos de unos 60, 70 miembros que asistían, pero había en ese momento mucha violencia, muchos hombres y grupos armados de la época. Entonces, en un culto, una vez reunidos los 70, 80 hermanos de aquella congregación, llegaron a aquel lugar unos hombres armados, 3 hombres fuertemente armados, e irrumpieron con la celebración y el culto que tenían en ese momento, y se pararon aquellos hombres al frente
cargaron sus armas y apuntaron a la congregación. Pero antes de disparar les hicieron una pregunta a los presentes. Y les dijeron que se coloquen de pie los verdaderos cristianos que hay en este lugar. Cuando escuchó la gente aquella pregunta hacia ellos, entonces mucha de la gente se paró de las sillas y salió corriendo tratando de huir, y solo algunos pocos quedaron, 8, 9, 10 personas contadas de pie, posiblemente esperando ellos en ese momento aquella masacre que iba a suceder. Pero ¿saben qué fue lo interesante? Que después de que la iglesia quedó casi vacía, que aquel lugar quedó casi vacío, entonces aquellos hombres bajaron las armas y le dijeron al pastor: pastor, ahora sí puede seguir realmente con los cristianos verdaderos que hay en esta iglesia. Se fue y el culto siguió. Después de tener 70, pasaron precisamente a 10. Hermanos, en los momentos cruciales y determinantes, escúcheme bien, en las dificultades donde tenemos que estar a prueba, como decía alguien, a una prueba de fuego, es donde se van a ver realmente nuestras convicciones. Hablemos entonces, hermanos, del capítulo 3, del versículo 8 en adelante. ¿Cuál era el plan de aquel hombre malvado, de aquel hombre llamado Amán, para precisamente en contra de los judíos, en contra de los hijos de Dios que eran los judíos? Vamos a ver, hermanos, en el versículo 8 y 9, cuál fue la estrategia que utilizó Amán con el rey para poder engañarlo de una manera o convencerlo para destruir completamente a los judíos. Vamos a encontrar 4 cosas muy importantes de la estrategia de Amán contra los judíos. La primera, hermanos, la encontramos en el versículo 8. En los versículos 8 y 9 vamos a encontrar las 4 estrategias que utilizó Amán en contra de los judíos. La primera de ellas dice el versículo número 8: y dijo Amán al rey Asuero, Esther capítulo 3 versículo 8: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. La primera estrategia que utiliza Amán contra los judíos y convenciendo al rey para destruirlos, hermanos, era ocultar la identidad de los judíos. Nótese bien que Amán sabía quiénes eran. Aún el odio que tenía contra Mardoqueo y contra los judíos era evidente, pero no se lo podía hacer saber al rey, porque precisamente su esposa, en los versículos 1 y 2, era Esther, y Esther era judía. Y no solamente su esposa, sino que uno de los hombres más fieles en la casa del Señor, en el palacio, era Mardoqueo. Por tal razón, utilizó una estrategia de ocultar la identidad de ellos, de los judíos. Si ustedes notan las palabras de Amán ahí en su Biblia, versículo 8, no menciona qué clase de pueblo. Dice: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. No se hace mención cuál era ese pueblo. Lo que sí hace es que ese pueblo estaba esparcido y distribuido. Esa es la primera característica: oculta la identidad de los judíos. Pero ¿cuál es la segunda estrategia? Y esto es interesante, versículo número 8. Ahí van las palabras de Amán. Dice: y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Mire qué interesante cómo maquina este hombre perverso en contra de los judíos. Primero, oculta la identidad de ellos, pero la segunda estrategia que hace este hombre Amán en contra de los judíos es verlos como una amenaza social. Una amenaza social, qué interesante. ¿Cómo se expresa esa amenaza social? Sus leyes, sus dogmas, los que rigen, son totalmente diferentes a las de nosotros, a las costumbres de nosotros. Y eso nos puede perjudicar. ¿Sabe, mis amados hermanos? Estaba leyendo hace días, mi papá me envió una hoja importante que quiero compartir con ustedes. Y es el informe anual de los derechos humanos. Estamos hablando de la ONU. La ONU emite todos los años un informe anual referente a varios temas. Las Organizaciones Unidas, la organización que apaña o se identifica en cada una de las naciones, emite un comunicado anual, un informe anual, y precisamente yo quiero que usted, de pronto es un poquito largo, pero yo quiero que usted esté atento. Esto lo pueden ustedes encontrar directamente desde la página de las Naciones Unidas,
para que ustedes observen cuál es la definición que tienen aquellas naciones o que tienen aquellos dirigentes políticos de la iglesia. Escuche bien. En el informe anual de los derechos humanos, las Naciones Unidas, a través de su relator especial, Ahmed Saed, dice que la religión en general, o el cristianismo, es un enemigo de los derechos humanos. Este informe del 2020 del dicho relator especial Saed es muy puntual al considerar los principios cristianos sobre la sexualidad humana como peligrosos y discriminatorios. Sigue diciendo el informe que existe una profunda preocupación por las campañas de grupos cristianos que tildan, escuche bien lo que está diciendo las Naciones Unidas acerca de la iglesia, que tildan de inmorales a los que abogan por la igualdad de género, alegando que la ideología de género, lo que decimos los cristianos, es mala para los niños. ¿Cuál es la ideología de género? Estamos hablando de aceptar los homosexuales, aceptarlos como una ideología, que ellos también hacen parte, que eso es normal y que debemos aceptarlo. Dice que la ideología de género es mala para los niños. Esto es lo que está diciendo la ONU de las iglesias, que las iglesias están tildando entonces que la ideología de género es mala para los niños, la familia, la tradición y la religión. Este hombre, Saed, sostiene que la iglesia invoca dogmas religiosos y pseudociencia para oponerse a los ideólogos de género y defender los valores tradicionales enraizados en interpretaciones de las enseñanzas bíblicas acerca de los roles sociales del hombre y la mujer según una alegada diferencia física y capacidad mental, llamando a menudo al gobierno a sostener políticas discriminatorias. Escucha bien esto, para la ONU, la iglesia es una instrumentalizadora de la discriminación y la llamada violencia de género. Dicen estar preocupados porque la iglesia se organizó en grupos para contrarrestar el trabajo de los activistas de los derechos humanos, escudada en el derecho de la libertad religiosa. Eso es hablando de la ideología de género. Ahora, también aquel informe de la ONU acerca de las iglesias, escuchen bien otro punto importante, otro punto que destaca la ONU en contra de la iglesia, específicamente en Latinoamérica, es que está constantemente estorbando la legalización del aborto. Eso está diciendo las Naciones Unidas. En lugares como Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay, los grupos cristianos han coartado los programas de educación sexual y reproductiva. Para el relator es suficiente prueba de ataque a los derechos humanos el que la iglesia diga que la práctica homosexual va contra la naturaleza. Hasta aquí están claras las dos exigencias de la ONU contra la iglesia. Eso está diciendo la ONU, eso fue el informe de este año. ¿Cuáles son las dos exigencias que hace la ONU? Escuche bien, las Organizaciones Unidas para las iglesias. Dos, voy a resumirlas. Que no se pueda invocar la libertad religiosa para hablar contra la ideología de género. Que, en otras palabras, que nos queda totalmente prohibido desde los púlpitos y de cualquier tipo de medios decir que un homosexual o que una persona que está en homosexualismo está en pecado y que merece arrepentimiento, o que necesita arrepentimiento. Nos es prohibido, eso es lo que quiere exigir la ONU a través de este comunicado. Y dos, dice que no se puede invocar la objeción de conciencia para no practicar el aborto. Decir desde los púlpitos que el aborto es asesinato, estamos incurriendo entonces, según la Organización Mundial o de las Naciones Unidas, hermanos, en un delito. Esto es lo que estamos viviendo, mis amados hermanos. Y si ustedes examinan bien lo que está tramando Amán contra el pueblo de Israel, es similar a lo que se ha vivido en cada época y en especial en esta época. Aquel hombre poderoso, Amán, estaba incitando o estaba tratando de engañar al rey para que se dictara un edicto en contra de los judíos, porque ellos no comparten las mismas leyes o las mismas leyes, o tenían leyes diferentes a aquellos hombres. Hermanos, esta es una de las tantas acciones satánicas en contra de la iglesia, y lo están haciendo hombres muy poderosos
Cuando hablamos de poder, estamos hablando de dinero, de riquezas, de poder político, económico, social, mis amados hermanos. Pero ha sido en los tiempos, en cada uno de los tiempos, ver este tipo de amenazas en contra de los hijos de Dios. Ellos no tienen las mismas leyes que nosotros. Por eso se considera entonces que Amán utiliza esta estrategia en contra de los judíos. La tercera estrategia, hermanos, que encontramos ahí en el versículo 8, la primera, recuerden, ocultaron la identidad de los judíos. Aquel hombre ocultó la identidad de estos hombres, de los judíos. Segundo, los veían como una amenaza social. Sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo. Pero la tercera, que es muy interesante también, que aparece en el versículo 8, y es la estrategia de Amán en contra de los judíos. Es decir, la última parte dice, voy a volver a leer el verso 8, dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Y dice, y no guardan las leyes del rey. Lo que está haciendo Amán, hermanos, es acusando a los judíos de rebelión. No se estaban sujetando a las leyes del rey Asuero, a lo que a él había establecido como autoridad, sino que él los está acusando de rebelión, de rebeldía, de rebelarse contra la autoridad. ¿Y sabe qué es lo interesante, lo que encuentro en toda la Biblia? Que los hombres de Dios, algunos hombres de Dios, murieron precisamente acusados por rebelión. Tengo 3 ejemplos aquí. El primero de ellos es Esteban. Esteban fue acusado de rebelión contra la autoridad espiritual. En ese entonces eran los sumos sacerdotes, y por lo tanto fue apedreado, ¿cierto? Otro ejemplo que tenemos también aquí es de Pablo y Silas. En los Hechos, cuando fueron metidos a la cárcel, fueron acusados de alborotar a la gente, de alborotar al pueblo en contra del rey. Fueron acusados de rebelión contra el rey precisamente. Pero el mismo Señor Jesucristo fue acusado de la misma rebelión. Y quiero leer precisamente esos versículos que están en Lucas capítulo 23. Escuche bien las acusaciones que se hacen contra Cristo. Levantándose entonces toda la muchedumbre, Lucas 23:1, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, ¿qué decían? A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Versículo 3, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo has dicho o tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Verso 5 se reitera la acusación, pero ellos porfiaban, insistían diciendo, este alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Otra de las acusaciones, hermanos, que hace Amán, vuelvo a Esther capítulo 3, en contra de los judíos, es acusarlos de rebelión contra el rey. Lo hemos visto en ocasiones especiales, y el mismo Señor Jesucristo fue acusado por eso. Hermanos, estas acusaciones no tienen ningún fundamento, porque precisamente si aquellos hombres analizaran la palabra del Señor, encontrarían que los cristianos son las personas que se van a sujetar a las autoridades. Encontramos en lo que es en Romanos capítulo 13 y también en las cartas de Pedro, que la Biblia nos manda a los cristianos a sujetarnos a las autoridades, porque ellas son establecidas por Dios. Nos mandan sujetarnos a las autoridades gubernamentales, a nuestro presidente, gobernantes, alcaldes. Nos mandan sujetarnos a nuestras autoridades también, como la policía, como el ejército, porque es lo que manda la Biblia. Pero ellos utilizan esto para acusarnos de rebelión contra el rey, y en este caso fue las artimañas de Amán contra precisamente los hijos de Dios, contra el pueblo de Israel. Y la cuarta posición que coloca este hombre aquí en el versículo número 8 es la última parte, y dice, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Son un estorbo. Estas personas son un estorbo, son una amenaza para la convivencia, son una amenaza para las personas. Hermanos, la estrategia que vemos aquí de este hombre en Esther capítulo 3 es la misma estrategia que el maligno, que Satanás ha utilizado por cada uno de los tiempos, y es lo mismo que estamos observando y viendo en nuestros tiempos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esta estrategia satánica?
ante esta estrategia, hermanos? Nada. Dios la está permitiendo. Dios así lo ha establecido. No es para llenarnos de temor, no es para llenarnos de zozobra, es para llenarnos de confianza en aquel que es nuestro protector, que es nuestro Dios. Ahora, no solamente se queda en una estrategia, hermanos, porque Esther, el libro de Esther no solamente utiliza o presenta la estrategia de Amán, sino que vamos a ver en el segundo aspecto de este primer punto del plan de Amán, que el rey acepta los términos. El rey acepta aquella estrategia de aquel hombre, y lo vemos en dos versículos, precisamente el versículo 10 y 11, cómo el rey está aceptando esto que está diciendo este hombre. Versículo 9 dice: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Versículo 9, ahora sí el versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Mire qué interesante, hermanos. El rey acepta cada una de las acusaciones de este hombre en contra de ese pueblo, y le da y le proporciona el anillo de autoridad, el anillo de poder. Recordemos, hermanos, que los edictos reales en esa época eran firmados con el anillo real. El anillo real, aún el sello del anillo real, estaba por encima de la autoridad del rey. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un rey o un funcionario firmaba o editaban o escribían un edicto y era marcado, sellado con el anillo del rey, ese edicto, hermanos, no podía abrogarse. Tenía que dar fidedigno cumplimiento. No había escapatoria para ese edicto. Esas eran las leyes de Medo y de Persa. Eso significa, hermanos, que cuando aquel hombre, aquel rey, suelta o le da o se quita el anillo y se lo da a Amán, hermanos, está dándole plena confianza a este hombre. Le está otorgando a él un permiso especial de confianza para que haga con ese anillo lo que a él le plazca. Yo me imagino que si tuviésemos nosotros la oportunidad de ver esta imagen, uno siendo judío, un enemigo del pueblo de Dios, y viendo esta imagen como el rey se quita el anillo y se lo da a aquel hombre, pudiésemos estar pensando: no hay escapatoria. No puede haber un final feliz en esta historia. Aquel hombre nos odia, tiene un profundo odio contra el pueblo, y le fue otorgado el anillo del poder. No queda ninguna escapatoria. Pero no solamente eso, hermanos, sino que también le da completa autoridad. Mire lo que le dice el versículo 11. Y le dijo, el rey le dice a Amán: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Estamos hablando de los hombres más importantes de la época. Estamos hablando de los hombres más poderosos de la época. Y estamos hablando de que aquel hombre que odiaba desde sus entrañas al pueblo judío, al pueblo de Dios, estaba tomando la completa autoridad humana, gubernamental, que no había absolutamente nada que pudiera librarlos a ellos de aquello. Ahora, hermanos, ¿cuál fue el edicto de Amán? ¿Para qué obtuvo a Amán este anillo, o para qué obtuvo el beneplácito del rey? Lo vamos a ver del versículo 12 al versículo 15. Mire lo que escribe aquel hombre. Bueno, vamos a leer precisamente cuál es la orden. Versículo 13. ¿Qué fue el edicto que aquel hombre quiso proclamar? Mire: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias, a las 127 provincias, con la orden. Yo quiero que usted esté conmigo leyendo, porque no estoy inventando, sino que es la Biblia la que está diciendo. Con la orden. ¿Cuál era la orden que Amán había escrito en aquellas cartas? Destruir, matar y exterminar ¿a quiénes? A todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Versículo 15, y dice que salieron los correos prontamente por mandato del rey. ¿Está escuchando, hermanos, el edicto tan cruel que se iba a cometer, o el genocidio que se iba a cometer contra todas estas personas, contra los judíos? Supuestamente no era el pueblo amado de Dios, no era el pueblo de aquel Dios soberano, y estaba Dios permitiéndole caer en las garras, digámoslo así, estaba Dios permitiendo caer en aquel odio maligno de aquel
hombre. Y se editó y se escribió y se envió a cada lugar. ¿Cuántos meses precisamente tenían que pasar para que se cumpliera el edicto? 11 meses. Y había dicho, se había escrito en el edicto que después de esos 11 meses, estamos hablando en términos de nosotros, que si se escribió en enero, ese edicto se iba a tener cumplimiento precisamente en diciembre. Estamos hablando en términos de nosotros, ¿sí? Para ellos son otros meses, equivale a otros meses, pero hablándolo a nosotros, si el edicto se escribiese en enero, tendría que darse cumplimiento, hermanos, cumplimiento precisamente en diciembre, porque tenían que pasar precisamente 11 meses y se iba a exterminar a cada judío en un día. ¿Cuál día? En el día 13 del mes duodécimo. Hermanos, qué terrible situación la que Dios estaba permitiendo a los hijos de Él. Si dejásemos la historia hasta ahí, hermanos, ¿qué hubiésemos hecho? Humanamente no hay ninguna escapatoria. No hay autoridad sobre el edicto firmado con el anillo del rey. Ni el rey mismo podía abrogar aquel edicto. Estaban contados los días. Era una muerte anunciada. Era la crónica de una muerte anunciada de aquellos hombres, de aquellos judíos. ¿A dónde escapar si todas las provincias eran gobernadas por aquel reino de Medo y de Persia? ¿Qué hacer? Es la pregunta, hermanos, que podíamos nosotros tratar de responder antes de leer los versículos que vienen. Mis amados hermanos, Dios permite este tipo de dificultades y de persecución contra sus hijos. Sí, Dios los permite. Dios permite que el maligno tome algunas atribuciones que pareciese que Dios se le saliera de control, pero en ningún momento en la historia de Esther, del capítulo 1 hasta el último capítulo del libro, se puede ver que Dios ha perdido el control. Dios está al control de la situación. Dios le está permitiendo a este hombre llegar hasta esas estancias. Dios le está permitiendo a este hombre llegar, engañar aún a su propio rey para conseguir o para dar venganza a aquel odio que él sentía por los judíos. Yo quiero que traigamos eso a nosotros, a la iglesia. ¿Sufrimos nosotros este tipo de persecuciones? No, hermanos. Algunos consideran que sufren mucho, pero déjenme decirle que muchas veces el sufrimiento de nosotros no es por causa de Dios, sino como consecuencia de nuestro pecado. Muchas veces decimos, ¿yo por qué sufro tanto? ¿Será que Dios se alegra de mi sufrimiento? Pero yo quiero que usted analice, hermano, si usted realmente sufre por Cristo. Si usted es perseguido por llamarse cristiano, no lo es. En estos tiempos todavía no hemos entrado en ese tiempo de persecución. Aún a usted lo buscan para que oren por usted. Sus vecinos pueden reconocerlo y los vecinos pueden decir o dan buen testimonio de usted, pero no lo denuncian para que vengan y lo metan preso porque usted es cristiano. No estamos viviendo ese tipo de persecución. Pero aquí, hermanos, estaban contados los meses y los días del pueblo de Israel, hermanos. ¿Qué hacer? ¿Qué reacción hacer nosotros, o qué reacción tuvieron aquellos hombres ante tan magna persecución y ante tan magna tragedia que venía hacia ellos? No había vuelta atrás. ¿Qué hicieron? Es la pregunta. Capítulo 4, versículo 1. Luego que supo Mardoqueo, el hombre judío, el hombre de Dios, el hombre convencido, todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos. Y dice la Biblia, y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pero no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Aquí vemos unas acciones de Mardoqueo. ¿Cuáles fueron las acciones de aquel hombre? Desesperarse, llenarse de angustia, buscar huir, como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. No, hermanos, este hombre llenó su corazón de humillación delante de aquel que es poderoso para librarnos aún de las garras y de la boca misma del león o de nuestro enemigo. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 13, dice, por eso pues ahora dice Jehová,
Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hermanos, la acción de Mardoqueo es una reacción de humillación ante Dios. Bíblicamente, la condición que Dios ama y espera de aquellos que quieren su respuesta es la humillación, hermanos. El Salmo 51 dice que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esa es la respuesta que debemos tener nosotros como hijos de Dios ante las dificultades. ¿Hacia dónde huimos, hermanos? ¿Hacia dónde escapamos? Sino simplemente debemos ir en humillación a aquel que es poderoso para guardarnos. Aquel que es poderoso, hermanos, para ser nuestro refugio fuerte, para ser nuestro castillo fuerte, nuestra roca, nuestro libertador. Sabe que estudiando la vida del rey David, ustedes conocen el Salmo 34. Yo sé que si les preguntase, muchos de ustedes tienen marcados en sus Biblias el Salmo 34, que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se alegrarán los santos. Bueno, de pronto se me escapa un poco no lo tengo aquí marcado, pero usted puede leer en su casa el Salmo 34. El Salmo 34 hay unos versos espectaculares. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Más adelante vemos también que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Y el último, el penúltimo versículo dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Pero ¿sabe, hermano, dónde escribió el salmista, el rey David, este salmo? ¿Sabe dónde fue el lugar donde Dios le permitió a él verlo, conocerlo y escribir este precioso salmo? En la cueva de Adulán. ¿Ha escuchado usted de la cueva de Adulán? Fue el lugar de refugio donde Dios quiso llevarlo para protegerlo del rey Saúl, porque lo buscaba para matarlo, donde se había vuelto loco, donde fingió locura frente al rey filisteo porque se encontraba solo. Estaba huyendo, había dejado a su esposa, su familia, había dejado su carrera militar, había dejado todo lo que tenía y le tocó salir absolutamente sin nada. Tanto que en ese camino encuentra al sacerdote y le pide comida porque venía hambriento. Ni siquiera llevaba su espada como refugio para él, para la defensa, y le pide la espada y le entregan la espada de Goliat. Eso está en primer libro de Samuel, capítulo 20, 21 y 22. Pero llega precisamente cuando finge su locura y está totalmente este hombre desolado, acabado, cuando encuentra que ya no hay solución para su vida. Entonces llega a la cueva de Adulán. Qué interesante, una cueva sola, oscura, pero allí es donde encuentra a Dios. Miren, pasó por el templo y ahí no encontró la presencia de Dios para refugiarse en él. Llegó precisamente donde los enemigos, donde podía encontrar un apoyo político, pero tampoco encontró ahí. Fue a parar a aquella cueva sola, oscura, alejada, hermanos, donde ahí expresa estas palabras y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Donde expresa que claman los justos y Jehová los oye. Donde también dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No fue en un templo lleno de instrumentos musicales, no fue en un templo lleno de lujos, fue en una cueva solo y abandonado donde pudo encontrar el refugio en el Señor. ¿A dónde vamos, hermanos, en medio de las dificultades? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué reacción debemos tener nosotros frente a las dificultades trágicas de nuestra vida? Solo hay un lugar, hermanos, y como dice aquella canción, a los pies de Cristo. Debemos derramar nuestra vida, rasgar nuestro corazón delante de aquel que es poderoso. Pero no solamente, hermanos, humillación a Dios, sino convicción a Dios. Y eso fue lo que mostró también el pueblo. Miren lo que dice el versículo número 3 del capítulo 4 de Esther. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de ellos. ¿Por qué el pueblo es motivado, es llevado o reacciona frente a tal amenaza a buscar al Señor? Porque tenían la convicción de que Dios está por encima
encima de cualquier ley, de que Dios está por encima de cualquier rey. Por muy poder que pudiese tener ese edicto real, el único que podía abrogar esa ley era el Señor. El poder soberano de Dios a favor de ellos. A mí me llama la atención en la historia de Jonás, cuando Jonás lleva el mensaje y dice: Dios va a destruir a Nínive, Dios los va a destruir en el lapso de 40 días. Y dice la Biblia: y los hombres de Nínive, escuche bien, creyeron a Dios. Qué interesante esa frase. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ese mensaje que les estaba dando Jonás era un mensaje que los llevó a creer en el Señor. Si aquel Dios está diciendo que nos va a destruir, Él mismo tiene la autoridad para salvarnos. Busquémoslo, humillémonos, pero creamos en Él. Y eso fue lo que hizo el pueblo, y ahí alcanzaron la misericordia. El pueblo de Nínive, la misericordia de Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? El Señor Jesucristo, hablando de las peticiones de sus hijos, dice: si ustedes son buenos padres con sus hijos, usted, mi hermano, es buen padre con sus hijos y se esmera y quisiera darle lo mejor, quisiera comprarle la mejor ropa, quisiera que esté alimentado de los mejores alimentos, las mejores marcas, porque usted se esfuerza y logra hacer su mayor esfuerzo para ello. Dice la Biblia: cuánto más vuestro Padre Celestial sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Ni siquiera nosotros nos comparamos a lo generoso y a lo bueno que es el Señor. Si nosotros somos buenos padres y somos catalogados como buenos padres, nuestro Dios en los cielos es mucho mejor que cualquiera de nosotros que se considera buen padre. ¿Qué nos corresponde hacer, hermanos? ¿Qué nos corresponde hacer? Creer al Señor. Hebreos 11:6 dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay algo muy necesario cuando usted se acerca a Dios, y es creer en Él. Pero en el Dios de las Escrituras. No crea en el Dios, como algunos le han llamado, el Dios bombero, que viene solamente cuando hay incendios en mi vida, entonces viene a apagarlos y puedes salir. O aquel Dios que solo lo llamo cuando necesito, o aquel Dios que solamente lo tengo es cuando tengo miedo, aflicción, dificultad, pero solamente ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es el que vino a morir en la cruz del Calvario por mis pecados y hoy me ofrece vida eterna en su Hijo Jesucristo. Hermanos, si esto era trágico para ellos, y aquí quiero concluir, hermanos, si este edicto era trágico para aquellos hombres y solamente habían encontrado la solución en Dios, nosotros hoy también les presentamos a ustedes, mis queridos hermanos, que hay algo más trágico que la muerte física, y es la condenación eterna. El fuego, el lago de fuego que arde en azufre. ¿Qué importa que las Naciones Unidas intenten o quieran que nosotros callemos? Pero el mensaje de Dios tiene que ser proclamado. Escúcheme bien, mi amigo, escúcheme bien usted que me está escuchando. Si usted hoy llega a morir sin Cristo, su vida estará condenada eternamente y para siempre en un lago de fuego que arde en azufre. Y esto no es una mentira, es una verdad. Peor que el decreto que está presentando Esther, que era la aniquilación, la muerte, la destrucción total de los judíos, es que nuestra alma esté en el infierno por los siglos. Hay tiempos difíciles, pero pasar una eternidad en el infierno no tiene comparación. De eso le estamos hablando. Pero solamente hay un ser o hay un camino, hermanos, que nos puede llevar a la salvación de nuestras almas, y es a través de Cristo Jesús. Si nosotros reaccionamos con humillación y convicción en el Dios todopoderoso, en el único Dios verdadero, no le estamos presentando a usted ningún ídolo, le estamos presentando al Dios que es espíritu y que es verdad. El Dios de las Escrituras. Mis queridos hermanos y mis queridos amigos, quiero entonces terminar diciendo que la mayor esperanza y la mayor convicción de nosotros los cristianos es saber que un día Dios nos librará de la condenación eterna. Y la invitación para usted, mi amigo, es que venga hoy a los pies de Cristo. Que venga hoy con una actitud de humillación y reconozca que si usted hoy muere sin Cristo, que si usted hoy muere sin entregarle su corazón y su vida a Cristo, está destinado para una eternidad en el infierno eterno. Y esto no es una amenaza, hermanos. No lo vea como una amenaza, véalo como amigo, véalo como una invitación para que usted participe también
de la salvación que es en Cristo Jesús. Padre Celestial, te doy gracias porque a través de la historia has mostrado que hay catástrofes también ocasionadas por hombres, destrucción, exterminio total. Pero lo más crítico y lo más cruel, Señor, de nuestra vida será un día morir y que en nuestro corazón rechazamos el mensaje del Evangelio. Si hay algún amigo escuchando hoy el mensaje de salvación, y si hoy está reconociendo que el Espíritu Santo está haciendo la obra, y hoy reconoce que Jesucristo es su única esperanza, Señor, yo te pido que lo convenzas hoy de pecado, de juicio y de justicia. Esa es la obra del Espíritu Santo. A mis hermanos, que no hay ninguna dificultad, por muy extrema, dura que sea, irrevocable humanamente, que Dios no pueda abrogar. La historia termina diciendo que Dios permitió que el pueblo de Israel saliera victorioso. Y es la victoria que usted y yo, hermano, tenemos en Cristo. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Bien, mis amados hermanos, gracias al Señor por su palabra y por la invitación que Él nos extiende, o que Él le extiende a usted, mi amigo, de venir a Él. Quiero que cantemos un himno que nos recuerda precisamente esa obra de Cristo. En el monte Calvario. Vamos a estar cantando ese himno en el monte Calvario. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo aprecio esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Cuánto estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz do su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión. Pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Cuánto estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Seguiré a Jesús, tomaré hoy mi cruz, los desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Cuánto estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos
Dios mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gloria sea a nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor, hermanos. Bien, hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión, de este servicio, y gracias al Señor porque nos ha permitido llegar a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias a todos los que estuvieron allí conectados, prestando atención. También gracias a los hermanos que estuvieron haciendo comentarios, que estuvieron enviando motivos de oración. Y precisamente voy a leer algunas de esas oraciones o peticiones que envían algunos de ustedes. La hermana Lidia Llanes pide que estemos orando por su salud. Vamos a orar entonces por la salud de nuestra hermana Lidia Llanes, pero también pide por la salud de su hija, de Mireya Rodríguez, y por la hermana Doris. Entonces, son 3 hermanas que requieren de nuestras oraciones a favor de la salud. Nuestra hermana Virginia Jacome pide oración por un primo de ella que lo operaron de la apéndice y está en la UCI en estos momentos. Entonces vamos a orar por ese hombre, por ese joven, el primo de nuestra hermana Virginia Jacome. Algunos hermanos también expresan gratitud al Señor. Nuestro hermano Víctor Pérez dice que da gracias a Dios por la provisión. Nuestro hermano Norberto también da gracias a Dios por el cuidado, protección y provisión para su familia. Y la hermana Claudia Plata también expresa gratitud a Dios por sus infinitas bendiciones. Recordemos también algunos otros hermanos que han estado solicitando oración en días atrás. Entre ellos, nuestro hermano Javier Chacón, nuestra hermana María Jiménez, nuestra hermana Carmen Ramírez, nuestra hermana Mercedes Soto, también Orfa Fuentes. Y hay un número bastante grande de hermanos que requieren de nuestras oraciones. Así que, mis hermanos, vamos a orar por estas personas que hemos mencionado en esta lista. Vamos a pedir que el Señor tenga misericordia, que extienda su mano bondadosa, generosa y sea obrando en la salud de cada uno de ellos. Vamos a orar. Amado Señor, queremos colocar en tus manos la salud de todos y cada uno de nuestros hermanos quienes han reportado, Señor, esta necesidad. Pedimos por nuestra hermana Lidia Llanes, Dios, que tú seas obrando en la salud de ella, que tú seas colocando tu mano. Ese es nuestro anhelo, nuestra petición, nuestro ruego, que tú seas colocando tu mano sanadora, Señor, y seas restaurando, seas quitando el dolor, seas quitando la enfermedad que haya en su cuerpo. También por Mireya, Señor, tú sabes y conoces el proceso que ella viene trayendo, Señor, de recuperación después de haber sufrido este accidente. Pero sabes, Señor, que ha tenido dificultades de dolor, Señor, en su cabeza. Rogamos para que seas también tú obrando y seas limpiando, Señor, su cuerpo de toda enfermedad. También por nuestra hermana Doris, Señor, tú sabes y conoces cuál es la necesidad, cuál es la dificultad de salud que ella tiene. En tus manos la colocamos y rogamos tu bendición. Recordamos también, Señor, en esta hora al primo de nuestra hermana Virginia. Sabes, Señor, que está allí en la UCI, que está recién operado. Pedimos para que obres, Señor, tenga misericordia, obres en su vida espiritual primeramente, pero también en su vida física. De igual manera recordamos a nuestras hermanas Mercedes Soto, Orfa, Carmen Ramírez, nuestra hermana María Jiménez, Nelly, y un sinnúmero de hermanos, Señor, que requieren de esa obra tuya de fortalecerles, de sanarles. Rogamos para que seas obrando. Nuestro hermano Javier Chacón también, rogamos para que tú seas
y sigas obrando. Sabemos que la vida de Él y la nuestra está en tus manos, y tú obrarás conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, también por escucharnos y saber que nuestra vida te pertenece, Señor, y tú harás con nosotros conforme a tu santa voluntad. También quiero darte gracias por todos mis hermanos que han estado pendientes y conectados, Señor, concentrados allí desde sus casas, escuchando y alabando tu nombre. En tus manos queremos colocar esta semana todas las actividades. Síguenos guardando, síguenos protegiendo, y a ti sea la honra, la gloria hoy y por la eternidad. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, solamente recordarles que el jueves a las 7 de la noche estamos aquí también por este mismo medio, así que para que usted se programe. Y el domingo a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Bendiciones para todos mis hermanos, una feliz semana y que la paz del Señor gobierne sus corazones. Hasta la próxima.